gracias a que ya muchos museos están digitalizando sus colecciones, pude consultar en la base del Museo Británico y tampoco estaba la especie ahí. Si hay un espécimen que supuestamente fue colectado en Ecuador, ¿dónde está el espécimen? Hola Rubén, muchísimas gracias por participar en Ciencia Café para su merced. Cuéntanos tú dónde estás en este momento. Estoy en Cali, soy Ajá. caleño. Ahorita dirijo la Fundación Ecotonos, una entidad sin ánimo de lucro que trabajamos en la conservación de la biodiversidad en los Andes colombianos. ¿Qué es una especie endémica? Cuando uno escucha la palabra endémico, ¿qué significa eso? Significa una especie que solamente está en un lugar determinado ¿Sí? o tal vez a veces en un país. Depende de la definición, puede ser endémica de un país o endémica de una sola región. Cuando una especie está en dos países, ¿se dice que es endémica o no? Sí, entonces utilizan algo más técnico que es casi endémica, si está Ajá. en dos países diferentes. En Colombia sucede mucho en la avifauna que sobre todo hay especies que están entre Colombia y Ecuador. Bueno, entonces nos vas a contar una historia en donde tienes un hallazgo muy interesante acerca de un ave que se pensaba una cosa, pero resultó otra. Bueno, este es sobre el saltarín dorado, que es una especie que está amenazada de extinción y resulta que encontré a través de un trabajo bastante detectivesco que la especie es endémica de Colombia y no casi endémica como se consideraba antes, porque se pensaba que la especie estaba en Ecuador y resulta que nunca ha sido registrada. Esto es un hallazgo muy chévere ya que estamos recuperando una especie que está en peligro de extinción y estamos diciendo, vea, está solamente en Colombia y por lo tanto necesita mucho mayor protección. Claro, y al ser solo de Colombia, de pronto eso incentiva más a las personas que puedan financiar proyectos de investigación o comprar, no sé, áreas de reservas biológicas para que lo hagan, pues porque solo está aquí, ¿sí o no? Exactamente. ¿Y cómo dices tú que fue porque dices que fue una labor detectivesca? ¿Cómo así? ¿Qué te tocó hacer? Bueno, me tocó que rebuscar en los anaqueles de la historia ornitológica, ya que se suponía que habían tres registros en el Ecuador. Sucede algo que cuando hay una autoridad científica y dice algo, después ya todo el mundo sigue diciendo eso. Entonces, cuando apareció un libro en 1994 de las aves de Sudamérica, diciendo que están estos registros, ya pues todo el mundo consideró que bueno, esto era tallado en piedra y así era. Queda en el imaginario hasta los mismos investigadores como que esto es así. Bueno, me tocó buscar todos los registros y hay bases de datos donde uno puede buscar todos los registros que han habido de una especie que han existido, no solamente en IBERT, sino por ejemplo de museos. Yo trabajo con análisis espaciales y los mapeé, los registros y todos los registros solamente en Colombia. Esto está muy raro. ¿De dónde sale que está en Ecuador? Bueno, en ese momento yo estaba en la Universidad de Duke terminando mi doctorado y tienen una biblioteca grandísima y me macié toda una tarde buscando en todos los libros todo lo que hablaran sobre la especie eh, para intentar encontrar dónde es que decían que estaban esos registros. Y al final encontré que estaban en el Museo Británico, que había un espécimen colectado que se lo habían llevado al Museo Británico. Resulta que gracias a que ya muchos museos están digitalizando sus colecciones, pude consultar en la base del Museo Británico y tampoco estaba la especie ahí. Si hay un espécimen que supuestamente fue colectado en Ecuador, ¿dónde está el espécimen? Y entonces ahí me tocó que ir a buscar qué decía los Meyer de Shaanxi, que fue el que hizo la guía de la primera guía de aves de Colombia, de la República de las Aves de Colombia, que decía el catálogo de las Américas de Hellmeyer, que son libros pues de principios de 1900 o mediados, a ver qué luces me daban. Y bueno, y al final, después de también maciarme todos estos recursos, lo que encontré fue que los polacos estuvieron muy activos en una época en Colombia y estuvieron colectando. Entre ellos, un colector muy famoso que de apellido Stolzmann. Y entonces, claro, yo dije, bueno, ¿cómo así que él lo colectó y ellos siempre se lo llevan a sus países? Entonces, ¿por qué en el Museo Británico? No tiene sentido. Entonces me puse a averiguar las colecciones de el Museo Polaco. Y bueno, ahí fue ya al final un trabajo de escribirle al Museo Polaco que me enviara fotografías del espécimen con pues con toda la información
para ya determinar pues que de verdad era, era el saltarín verde que había sido colectado en Ecuador y no el saltarín dorado. Entonces ese registro no es válido y los otros dos, pues que supuestamente fueron vistos en los 90s, tampoco son válidos. Conclusión, no hay evidencia tangible, que es la que se necesita para determinar que una especie está en un país, y por lo tanto lo que hago, la sugerencia al Comité de Ornitología Colombiana, es que sea considerado endémico del país. Yo no podría haber hecho este trabajo sin todos los observadores de aves que aportan pues sus observaciones, sin todo ese trabajo de digitalización y de diseminación de las colecciones biológicas. Sin esas personas no se lograría nada, y además me da un poco de envidia porque yo soy trabajo con ranas y no hay observadores de ranas, entonces no es fregado porque no tiene esa información tan valiosa que tienen los ornitólogos, por lo menos en Colombia. Anécdota científica. Cuando yo estaba en la universidad, estuvimos trabajando en el Instituto Humboldt, en un convenio con el Instituto Humboldt, y estuvimos haciendo inventarios en la ventana de Barbas Bremen, por allá por Finlandia, Quindío. Y resulta que ahí fue donde pues por primera vez colectamos el saltarín dorado en una red de niebla, porque esa especie es muy difícil de ver, y pues para mí eso fue un momento fascinante porque es una especie muy escasa. Desde ahí sentí mucha cercanía con la especie y desde ahí he querido pues promover su conservación y su conocimiento. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia. Ciencia, paz, su merced.